infección de transmisión sexual, pero en verdad, como vamos a ver, ambos términos están correctamente utilizados, ¿no? De manera de definición, una infección de transmisión sexual es cualquier infección que se adquiere a través de contacto sexual. Se sabe que hay más de 25 organismos infecciosos que se transmiten principalmente, ¿no?, a través de las relaciones sexuales, incluido el sexo anal y el sexo oral. Las infecciones de transmisión sexual también se pueden transmitir a través del contacto con la sangre o por intercambio de agujas, ¿no? El término de infección de transmisión sexual es un término más abarcador, de ahí que es el que se está utilizando más, ¿no?, que el de enfermedad de transmisión sexual, ya que algunas infecciones pueden no causar ningún síntoma y pueden ser curables. Ahora, si la infección da como resultado la alteración de la función típica del cuerpo, entonces se va a denominar enfermedad, ¿no? Pues ahí la diferencia entre ITS y ETS, ¿no? Pero no hay que complicarse, cualquiera de las dos vale, ¿no? Estas ITS siguen siendo un importante problema de salud pública, ¿no? Es un verdadero desafío, ¿no? Afecta a millones de hombres y mujeres anualmente y casi la mitad de todos son jóvenes entre 15 y 24 años. Además de las consecuencias físicas y psicológicas que pueden acarrear estas infecciones, generan un gran precio económico, ¿no? Es incalculable el gasto anual que significa para los sistemas de salud. Ahora, las ITS curables son la gonorrea, clamidia, micoplasma, infecciones, ¿no?, por ureoplasma, sífilis, tricomonas, chancroide, linfogranuloma venéreo, donovanosis, molusco, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas las producidas por levaduras o protozoarios. En cambio, las ITS virales pasan a ser el VIH, el virus del papilomavirus humano, el virus de la hepatitis B, C, citomegalovirus, virus de herpes simple, ¿no?, que si bien pueden ser prevenibles, pero no son curables, ¿no? Las complicaciones de las infecciones de transmisión sexual no tratadas incluyen infecciones del tracto urinario genital superior, infertilidad, dolor pélvico, dolor crónico, cáncer del cuello uterino, cáncer anal, infecciones crónicas por virus tipo hepatitis y tipo VIH con las consecuencias que todos sabemos, ¿no? Sin embargo, muchos pacientes tienen enfermedad asintomática, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y sobre todo de transmisión sostenida en la comunidad, ¿no? Ese es un problema que vamos a comentar y vamos a hablar, que es de los principales, ¿no?, del tema de la prevención de estas. En general, el enfoque para el diagnóstico y el tratamiento de las ITS se basa en la enfermedad o en los síndromes específicos de los síntomas, ¿no?, que incluyen secreción vaginal, secreción uretral, enfermedad genital ulcerativa, enfermedad genital no ulcerativa, dolor pélvico, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la detección es un enfoque importante para identificar y tratar a las personas infectadas que de otro modo no van a ser detectadas y van a tener el problema ¿no?, de la transmisión sostenida en la comunidad. Entonces, son 4 enfoques que hay que tener presentes siempre ante una enfermedad o una infección de transmisión sexual. Hay ciertas consideraciones adicionales. En general, las personas que buscan una evaluación por una infección de transmisión sexual lo hacen debido a una exposición específica, ¿no?, o a la aparición de algún signo o de algún síntoma, ¿no? En tales casos, o sea, hay que tratar de ubicar al síndrome al que pertenecen o a las características clínicas que pudiera tener, o también en base a la frecuencia, ¿no? Hay enfermedades de transmisión sexual más prevalentes unas que otras, ¿no? Gonorrea, por ejemplo, en los sitios, o sea, genitales, ¿no? Vamos a ver en el pene, en la uretra, en la vagina, en el recto o en la faringe, ¿no?, incluso en los ojos. Clamidia, ¿no?, sitios genitales, en rectales, según la exposición, ¿no?, al igual que sífilis y otras, ¿no? En general, la serología específica del tipo del herpes virus 2 también es razonable en ciertos entornos clínicos,
¿no? Como en pacientes con antecedentes de lesiones anogenitales recurrentes, sobre todo ulcerativas, ¿no? Y cuando se considera la supresión antiviral, ¿no? Entonces hay ciertas cosas o ciertas pautas que nos van a ayudar a orientarnos, ¿no? Y una de las cosas que más nos sirve es tener el tiempo de exposición, ¿no? Eso es importante conocer de cada enfermedad porque eso nos va a ayudar más o menos a saber, ¿no? Sobre esa fase prodrómica que tiene toda enfermedad, que es el tiempo que va a transcurrir entre la inoculación o la infección y la aparición de los síntomas, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, tiene una exposición específica, ¿no? Qué sé yo, tiene una relación así casual con una persona X desconocida, entonces al día siguiente viene nervioso, preocupado porque le ha salido unas lesiones, ¿no? Uno si analiza fríamente es poco probable que sea una enfermedad de transmisión sexual porque han pasado 12 horas, ¿no? Ha habido sí una exposición probablemente de riesgo, de alto riesgo, pero la menor cosa que el paciente vea ya va a pensar que es directamente una enfermedad de transmisión sexual por esa exposición específica de riesgo, ¿no? Entonces, el tiempo entre la aparición de los síntomas y la exposición es importante, ¿no? Y eso ayuda mucho para tranquilizar al paciente, porque el paciente es el que está completamente angustiado, preocupado, ¿no? Pensando que se ha podido contagiar o que ya está contagiado porque él ve algunas lesiones, manchas, cosas que de repente siempre tenía y nunca se dio cuenta y por esa exposición de riesgo se pone a mirar, a fijarse y nota, ¿no? Que hay algo. Entonces eso es importante siempre en las infecciones de transmisión sexual. Ahora, la evaluación de riesgos a través de historias sexuales de rutina es importantísima para seleccionar adecuadamente a las personas en riesgo, ¿no? Para la detección de estas infecciones, ¿no? Los factores de riesgo, los más importantes, son los factores del comportamiento, ¿no? Que van a aumentar el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, ¿no? Una nueva pareja sexual, por ejemplo, dentro de los últimos 60 días, varias parejas sexuales o parejas sexuales con varias parejas sexuales simultáneas, relaciones sexuales con parejas que hayan recibido tratamientos recientes por una infección de transmisión sexual, uso inconsciente o nulo de condones o preservativos fuera de una pareja sexual mutuamente monógama, ¿no? O cambiar sexo por dinero o drogas, ¿no? La prostitución básicamente. Y contacto sexual, ¿no? Oral, anal, peniano o vaginal con profesionales del sexo, ¿no? Más si no ha habido, ¿cómo se llama? Una protección adecuada, ¿no? Pues estos factores del comportamiento siempre son importantes preguntarle al paciente, ¿no? Para saber si realmente uno debe apuntar sus balas o sus cañones a una búsqueda diligente de alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y también para tranquilizar al paciente, ¿no? Entonces, si nada de esto ha habido, entonces la probabilidad siempre es menor, ¿no? Ahora, grupos de riesgo, además de aquellos con riesgo conductual, algunas personas requieren consideraciones específicas para la detección de una infección de transmisión sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenecen a grupos de riesgo particulares asociados con una alta prevalencia de estas infecciones o a grupos que tendrían una alta morbilidad si hacen una ITS, ¿no? El grupo de riesgo principal, ya lo dijimos, ¿no? 15 a 24 años, casi siempre jóvenes, ¿no? Siempre se ha hablado que el adolescente desinformado es el de mayor riesgo, ¿no? Es el que está acá entre los 15 y 24, ¿no? Un adolescente, hablemos 15, 16, 17, ya 18 años ya es un adulto, ¿no? Pero el adolescente desinformado en general es el de mayor riesgo, ¿no? Hombres que tienen sexo con hombres sin protección, historial de una infección de transmisión sexual previa, estado seropositivo, mujeres embarazadas, admisión a la instalación correccional o a un centro de detención de menores, ¿no? Uso de drogas ilícitas, o sea, son otros factores que en gran medida van a contribuir a la aparición de una ITS, ¿no? La historia sexual es una evaluación de riesgo de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Es importante siempre obtener una historia completa que incluya, uno,
socios o parejas, ¿no? Cualquier pareja sexual nueva, historial de múltiples parejas sexuales con parejas concomitantes. Básicamente promiscuidad, ¿no? O sea, hay que en alguna medida conversar, ganarse la confianza del paciente y que nos mencione, nos hable, ¿no? Este factor de riesgo del socio o de la pareja que es importante. Las prácticas es otra cosa. El historial de relaciones sexuales con trauma, por ejemplo, fisting, o se ha relacionado también con mayor riesgo de contraer infecciones como la hepatitis, ¿no? O sitios anatómicos de exposición, ¿no? Esto guiará las decisiones sobre qué sitios de la mucosa realizar pruebas diagnósticas, ¿no? Cualquier tipo de práctica, o sea, siempre es importante conocerla para saber si es o no el lugar de inoculación del virus, la bacteria, el protozoario, el hongo o cualquier germen de estos que nos pueda producir una enfermedad por contacto sexual, ¿no? La protección, ¿no? Saber o preguntarle al paciente si usa protección, ¿no? Sobre todo la frecuencia y sobre todo el uso correcto del preservativo, ¿no? Y las historias pasadas de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Cualquier historial de estas, incluidas ulceraciones genitales, va a aumentar el riesgo de contraer el VIH, ¿no? Entonces, la historia debe ser sencilla, sin prejuicios, con asesoramiento adecuado sobre las conductas de riesgo, sin que, según sea necesario, ¿no? Al comienzo es un poco complicado, ¿no? Más si es un paciente que viene con mucha carga ansiosa, con mucho sentimiento de culpa, de ira, de frustración de haberse contagiado algo que era prevenible, ¿no? Entonces a veces no quieren ni hablar, sienten mucha vergüenza, por eso a veces ni siquiera vienen en forma oportuna, sino ya aparecen con ciertas complicaciones o con una enfermedad más avanzada debido a que ya, bueno, ya no aguantan, ¿no? Entonces, si por vergüenza no vienen, es un poco complicado hablar sobre sus socios, sobre sus prácticas, sobre la protección y sobre historias pasadas, ¿no? Pero es tremendamente útil, sobre todo para conocer, ¿no? el problema. Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, como quieran llamarla, es bueno siempre agruparlas en síndromes, ¿no? Por ejemplo, las uretritis o la cervicitis. Ahí no hay otra cosa que infecciones por gonococo, por clamidia o por todas las uretritis no específicas, ¿no? Las epidimitis, por ejemplo, también es frecuente encontrar gonococos o infecciones no gonocócicas, clamidias o infecciones comunes en las infecciones del tracto urinario, ¿no? Enteropatógenos, básicamente. En las úlceras genitales, la más frecuente es el virus del herpes simple, pero también podemos sífilis, el chancro, el hipogranuloma venéreo, el granuloma inguinal, que es la donovanosis, ¿no? Cualquier ulceración genital es siempre importante, por eso ahí, más que en cualquier otra lesión, ver el tema de la aparición, si la úlcera es dolorosa, no es dolorosa, si tiene ganglios, no tiene ganglios, pero en general las úlceras genitales, que son las lesiones que comúnmente se consultan, entonces van a requerir además ciertas preguntas necesarias, ¿no? El papiloma virus humano, ¿no? Es de las que más se ven, ¿no? Muchas son subclínicas, muchas se diagnostican, por ejemplo, por un Papa Nicolau, ¿no? Se hace un Papa Nicolau para descartar cáncer de cervix y resulta que le aparecen coilocitos, ¿no? Que son los cambios que sufren las células en el producto del papilomavirus dentro del cervix, ¿no? Entonces, en general, cualquier verruga genital, cualquier lesión, entonces uno la puede primeramente agrupar como un papiloma, ¿no? Infecciones por VIH, flujo, descarga vaginal, ahí vamos a encontrarnos tricomonas o cándidas o la vaginosis, ¿no? Hay enfermedad pélvica inflamatoria, gonococo, clamidia o un sinnúmero de infecciones intercurrentes que pudiera tener, ¿no? Bueno, en ectoparásitos, las infecciones por ectoparásitos, la única es con la sarna y sobre todo el Trichius pubis, ¿no? La pediculosis del pubis. Ahora, la hepatitis A, hepatitis B, hay que ver, ¿no? Si hubo o no hubo vacunación. Las proctitis,
gonococos, infecciones por clamidia, sífilis, papilomavirus humano, herpes. O sea, hay un montón de patologías que se pueden agrupar, ¿no? Igual la proctocolitis, ya más infecciones, ¿no? Por Campylobacter, Shigella, entoameba histolítica, ¿no? Las amebas, de repente las más comunes, ¿no? Y algunas clamidias. Y las enteritis por Giardia, ¿no? Entonces es importante siempre agrupar la patología para más o menos orientarnos. Si de saque vemos una úlcera, por ejemplo, hay que pensar en herpes, en sífilis, en chancro, en linfogranuloma, ¿no? Si vemos que hay secreción uretral, en gonococo, en clamidia o infecciones no gonocócicas, ¿no? Tipo histoplasma, etcétera, etcétera. Hay ciertos principios generales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual y el aparato reproductor, ¿no? En todo el mundo, la mayoría de los adultos adquieren al menos una infección de transmisión sexual, ¿no? Es tremendo esto, pero papilomavirus humano, por ejemplo, está en el 80% de las personas en el mundo, ¿no? O sea, en algún momento de su vida el virus ha entrado. Hay varias cepas de papiloma, no todas desarrollan enfermedad, no todas desarrollan verruga genital, no todas son oncógenas, ¿no? Pero el contacto con papiloma es así de tremendo, ¿no? 80% de la población mundial, ¿no? De 10 que estamos acá, 8 tenemos el virus, ¿no? Acuérdense que los virus no se van, ¿no? 3 factores van a determinar la tasa inicial de propagación de cualquier infección de transmisión sexual dentro de una población. 1, la tasa de exposición sexual de personas susceptibles a infecciones, eficiencia de transmisión por exposición y duración de la infectividad de las personas infectadas, ¿no? Es lo que va a condicionar una cadena, ¿no?, de contagios. Ahora, la atención y el manejo de las infecciones de transmisión sexual comenzará siempre con la evaluación de riesgos y continúa con la evaluación clínica, ¿no? Después vendrán las pruebas diagnósticas o de detección, el tratamiento basado en el síndrome para cubrir las causas más probables y la prevención y el control, ¿no? Entonces son varios pasos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si viene un paciente con una probable TS, entonces hagamos una buena historia sexual, evaluemos bien sus riesgos, si los tiene o no los tiene, después hagamos un examen clínico meticuloso en los probables sitios de inoculación de acuerdo a sus prácticas sexuales, según el síndrome al cual hemos caracterizado, haremos pruebas diagnósticas o de detección y una vez confirmado, un tratamiento, ¿no? Y después hay que ver la manera de prevenir y el control también, ¿no?, de la pareja y del mismo paciente, ¿no? Las claves de control son el rastreo de contactos, que es lo más difícil porque muchos son asintomáticos, garantizar el cumplimiento del tratamiento y el asesoramiento sobre la reducción de riesgos, incluida la promoción y la provisión de condones, ¿no? El CERID, por ejemplo, que es el programa de enfermedades de transmisión sexual, le entrega gratuitamente, ¿no?, condones tanto masculinos como condones femeninos, ¿no? Tú te acercas a un CERIT, a un centro del programa de enfermedades de transmisión sexual en el ministerio, te van a enseñar a colocarte el condón, cómo usar, el uso correcto, igual del condón femenino, cuándo usar, lubricantes, si va a haber sexo anal, tienen lubricantes, preservativos son más resistentes. Entonces todo eso se te entrega de forma gratuita y se te asesora, se te enseña, ¿no? ¿Por qué? Porque es importantísima la promoción y obviamente la provisión de condones, ¿no? Hoy por hoy el preservativo es el mejor, ¿cómo se llama?, de los factores de protección contra cualquier enfermedad de transmisión sexual, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se está escuchando bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Mira, esta parte es la más importante, lo que acabamos de hablar, ¿no? Ya lo demás son síndromes específicos, ¿no? Una uretritis, qué sé yo, sífilis. Eso lo han visto en infectología, lo han visto en semiología, en patología, en un sinfín de cursos, ¿no? Entonces vamos a volar un poco en eso, pero la parte inicial, eso de la historia sexual, el rastreo de contactos, los factores de riesgo, todas esas cosas son las que hay que mentalizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno atiende un paciente con una enfermedad de transmisión sexual, lo peor que puede haber es la duda, ¿no?
Es un paciente, como les digo, ansioso, preocupado. Entonces, uno tiene que mostrar seguridad y, sobre todo, al paciente tiene que brindarle tranquilidad, ¿no? Las más de las veces, o sea, el diagnóstico de la enfermedad de transmisión sexual es sencillo, ¿no? Porque las enfermedades de transmisión sexual son clásicas, ¿no? Si tienes uretritis, vas a tener secreción uretral, ¿no? Si es gonorrea, la secreción uretral será blanco-amarillenta. Si es clamidia, será transparente. A los dos les arde, ¿no? A uno le sangra más, a otro le sangra menos, porque a veces tal el proceso inflamatorio de la uretra que aparte de la gran descarga, de la gran secreción uretral que presenta, pues pueden tener sangrado, ¿no? Entonces uno ya se da cuenta, ¿no? Y cuándo apareció o cuándo tuvo el contacto sexual. Entonces todas esas cosas hacen que el diagnóstico sea sencillo, ¿no? Yo lo veo, miro nomás la secreción, ya al toque ya sé que es gonorrea, ¿no? En un segundo. Entonces el diagnóstico puede ser muy fácil, muy simple, muy sencillo, ¿no? El tratamiento es más simple todavía, ¿no? Si le haces un frotis y demuestras que es una Neisseria, un gonococo, ¿no? Intracelular, pues ¿qué haces? Le das tratamiento y se cura, ¿no? Lo que no es fácil curar es la cabeza. El paciente con una infección de transmisión sexual es un paciente que anímicamente está destruido, dependiendo de su habilidad emocional o su fortaleza. Entonces a unos los desbasta. Siempre decimos, es fácil curar una ETS, lo que no es fácil curar es la cabeza del paciente, porque queda con sentimientos de ansiedad, de culpa, si ha habido adulterio o traición es peor, ¿no? Entonces todas esas cosas, los temores que contagian en la casa o fuera de la casa, pues todas esas cosas hacen que el paciente tenga de por sí una carga ansiosa tal que se siente muy mal, ¿no? Entonces lo peor que podemos nosotros mostrar es inseguridad, ¿no? Un desconocimiento del tema. Entonces, por eso hay que ser firmes en eso, conocer bien las patologías, los síndromes específicos y de los tratamientos, ¿no? Y muchas veces no es una ETS, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, con las inflamaciones en la piel del pene y del prepucio, ¿no? Y del glande, que son las postitis o las balanopostitis, ¿no? El 99% de los pacientes que tienen una inflamación de la cabeza del pene y del prepucio cree que es hongos, que es cándida. Va a la farmacia, lo primero que le dan es cremas antimicóticas con corticoide y antibiótico, y encima les hacen tomar fluconazol, que es un antimicótico de depósito, y se están tratando como micosis, ¿no? Y el pobre está traumado, ¿no? Si cree que tiene una ETS y tú le das tratamiento para una ETS, entonces estás confirmándole al paciente su enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces eso lo único que hace es alimentar más su ansiedad, ¿no? Y encima si no mejora, se va a preocupar más y cada vez más, ¿no? Entonces, de esos 99% de pacientes que creían que tenían una ETS, lo que hay que es demostrarles que no es una ETS. Hay que lavarles el cerebro, si vale el término, y demostrarles que no es una ETS, sino que es una irritación de del pene y del glande, y eso ocurre generalmente cuando hay mala higiene, qué sé yo, pueden haber miles de factores, ¿no? Pero ningún germen involucrado. Y eso es lo que hay que romper, ¿no? O sea, al paciente hay que mandarlo a la casa seguro de que no es una ETS, tranquilizarlo y tratarle, ¿no? La patología o la dermatosis que pueda tener, que el paciente cree que es una enfermedad, ¿no? Y eso es importante porque el paciente va en busca de ayuda, ¿no? Entonces, si tú no sabes qué, si de saque le das antibiótico, cremas, antimicóticos, ahí lo único que estás haciendo es reforzarle su ansiedad, su sentimiento de culpa, de ira y de frustración. Y encima, si no mejora, cada vez va a ser peor, ¿no? Va a ir donde uno, va a ir donde otro. Y el paciente, al final, no solamente le afecta su calidad de vida, sino también su intimidad, su sexualidad, porque ya no quiere saber nada, ¿no? Y cualquier cosa que le pase, cualquier cosa que sienta, le va a echar la culpa, ¿no? Es bien común que vengan pacientes, ¿no? Por decir, con dolor testicular. ¿Y cuál es la historia del dolor? Que cuando tenía 15 años se contagió de una infección de transmisión sexual, ¿no? Y desde esa vez ya cualquier cosa que le pasa, sobre todo en los genitales o en algún otro lado del cuerpo, siempre atribuye y echa culpa a su infección, que las más de las veces ni siquiera ha sido, ¿no? Porque igual
como vamos a ver, las infecciones de transmisión sexual, o sea, tienen sus complicaciones que son típicas y características. No es que van a aparecer cosas por aparecer, ¿no? Entonces, para eso, para conocer bien, es bueno por eso siempre agrupar las patologías en síndromes. Ahora hablemos de uretritis en hombres, ¿no? La mayoría de los casos son causados por Neisseria gonorrhoeae, o el gonococo famoso, que es la gonorrea, o por Chlamydia trachomatis, ¿no? Otros organismos tipo micoplasma, ureoplasma, tricomonas, o sea, pueden condicionar, ¿no? Y ocasionalmente algunos anaerobios tipo Leptotristia o Senetia, ¿no? Que más están involucrados en vaginitis bacterianas. Pero estos cursan con un síndrome específico que es de secreción, descarga uretral y disuria, ¿no? Las uretritis en los hombres, lo típico, disuria, ardor al orinar con secreción uretral, ¿no? Y por lo general, o sea, no hay un incremento en la frecuencia de la micción, porque esto se podría confundir con una infección urinaria, por decir, ¿no?, que le arda al orinar. No todos van a tener mucha descarga o mucha secreción uretral, pero la frecuencia miccional es normal, ¿no? Y las características de la orina son normales. Entonces, la manifestación clínica siempre tiene que ser diligente también para buscar, ¿no?, si es que existe o no existe, sobre todo secreción. Los pacientes que presentan esta secreción uretral mucopurulenta, que generalmente puede expresarse, ¿no?, si uno aprieta o masajea la uretra de la zona del perineo posterior hacia adelante, hacia arriba, entonces va a aparecer secreción, ¿no? En estas es un frotis, una tinción de Gram, y al toque vas a confirmar el diagnóstico, ¿no? A veces puedes buscar, ¿no?, en orina, si es que no es muy claro el tema, centrifugando orina, ¿no? Pero en general basta y sobra la muestra que se utiliza, ¿no?, con un ordeño o una sacar secreción uretral, ¿no? El tratamiento debe administrarse con prontitud mientras estén pendientes los resultados de las pruebas, ¿no? En general, un Gram no demora más de media hora, ¿no? Pero muchos piden siempre, ¿no?, examen directo, entre paréntesis pones tinción de Gram más cultivo, ¿no? Entonces, el cultivo te va a tardar 3, 4 días, ¿no?, que es bastante, ¿cómo se llama?, tiempo para dejarlo sin tratamiento al paciente, ¿no? En general, el tratamiento de elección en caso de gonococo es una simple dosis, ¿no? Ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, una sola dosis, o acitromicina 1 gramo por única vez, ¿no? 2 tabletas juntas. Si el paciente es alérgico a penicilinas o con sospecha, ¿no?, de intolerancia a estas. Ahora, si es clamidia, se puede tratar igual con acitromicina 1 gramo o doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día durante 7 días, ¿no? La eficacia de la acitromicina para el tratamiento en general de estas bacterias, o sea, está disminuyendo, ¿no? Es verdad, cada vez usamos menos acitromicina, salvo que el paciente sea alérgico, ¿no?, a penicilina y haya riesgo de alergia cruzada con ceftriaxona, ¿no? Otra que no falla son las quinolonas, ¿no? En general, siempre las guías hablan de dosis única, ¿no? Pero yo, por un tema de experiencia y para asegurarnos que el paciente, o sea, cumple el tratamiento o lo haga bien, porque una sola dosis puede tener un problema de mala absorción porque tomó con estómago lleno, estómago vacío, o tomó su doxiciclina con leche que impidió su absorción de tetraciclina, etcétera, etcétera. Entonces, en general, la mayoría, si uno se fija, los tratamientos no son tan cortos, ¿no? Y ceftriaxona, 250 miligramos, tendrías que, ¿cómo se llama?, partir en 4 el frasco, ¿no? Lo puedes diluir en 4 ml y le pones 1 ml, ¿no? O sea, simple, como sencillo, pero si le pones 1 gramo, mejor. Entonces, al final le pones 1 gramo, le duele más, se va a acordar más el paciente y va a aprender a cuidarse, ¿no? Y con los antibióticos en general usamos quinolonas, ciprofloxacina, 500 cada dosis por 5 días, ¿no? Nos aseguramos que el paciente cumpla sus 5 días más su dosis de ceftriaxona. Hay una supergonorrea que es resistente a todo, que incluso ha matado gente, ¿no? En Perú no ha habido ningún caso, en Estados Unidos hay varios casos de esta supergonorrea. Entonces sí, muchos egregios, porque la dosis única no ha
sido lo suficiente como para matar al germen, y la exposición va a generar diferentes grados de resistencia, ¿no? Entonces, una dosis mayor y un poco más prolongada, en general, te va a asegurar, ¿no? Y debe ser el mismo trato para la pareja sexual, ¿no? Ahora, cuando hay síntomas recurrentes, con la reexposición, tanto el paciente como la pareja, si se vuelven a tratar o sin reexposición, se debe considerar una infección, ¿no? Por otras bacterias, ¿no? O puede ser como una vaginalis, ¿no? Entonces, no siempre, si es que tu prueba diagnóstica no se llegó a hacer o no se pudo hacer, o te dio una cosa por otra, entonces es clave estar seguros, ¿no? De que sea una clamidia, una neisseria o un ureoplasma o una tricomona vaginalis. ¿Para qué? Para que los tratamientos sean diferentes, ¿no? Porque cuando es, por ejemplo, una tricomona, utilizaremos metronidazol o triconidazol, cualquiera de estos que actúan ahí, ¿no? Y para otros, como ureoplasma, moxifloxacin o quinolonas de una generación mayor, en cualquier uretritis no gonocócica o clamidia resistente, va a ser más específica, ¿no? En epidemitis pasa algo parecido, ¿no? Es muy común que las gonorreas o las infecciones por clamidia no muy bien curadas, o sea, terminen haciendo impacto sobre el epidídimo, ¿no? Ahí las características en general van a condicionar, o sea, un dolor y aumento de volumen del epidídimo con bastante sensibilidad, y puede o no tener signos o síntomas de uretritis, ¿no? Muchos también son epidemitis que se provocan por enterobacterias, ¿no? Sobre todo cuando tienen relaciones sexuales sin preservativo. Entonces entra el germen a través de la uretra, atraviesa la próstata, y en la próstata, a través de los conductos eyaculadores, se mete a las vesículas seminales, y de las vesículas seminales va a viajar al epidídimo, ¿no? Si el epidídimo logra contener el problema, va a ser una epidemitis localizada, aguda, pero a veces se mete al mismo testículo y va a producir una orquioepidemitis, ¿no? Pues dependiendo, ¿no? del tipo de práctica y el antecedente o no de secreción o descarga uretral, o ya un diagnóstico previo de clamidia o de gonorrea, entonces hará que nuestro tratamiento sea específico, ¿no? En general, igual ceftriaxona, quinolonas o doxiciclinas, ¿no? El tiempo de tratamiento suele ser un poco más largo, y cuando hay enterobacterias, si estas se detectan en los cultivos, entonces la idea es siempre usar quinolonas, ¿no? Levofloxacina o floxacina, pero por tiempos un poco más prolongados, ¿no? Difícilmente, tanto a la próstata como al testículo y al epidídimo, los tratamientos cortos difícilmente cortan el problema, porque tiene que haber una dosis de supresión prolongada, en general 10 días para el epidídimo, y para la próstata de 4 semanas, ¿no? En la mujer, las uretritis se pueden conocer como síndrome uretral, ¿no? O infecciones a bajo recuento bacteriano. Ahí un poco es la anatomía, ¿no? La uretra de la mujer es bastante corta, rectilínea, muy bien irrigada. Entonces, en general, difícilmente va a hacer manifestaciones, ¿no? Clamidia, trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, ocasionalmente el virus del herpes pueden causar uretritis sintomáticas, ¿no? Que se conocen como síndrome uretral en mujeres, que se caracteriza por una disuria, ¿no? O sea, un ardor al orinar, ellas sienten que les quema, les arde, ¿no? Sin urgencia o frecuencia aumentada, ¿no? En el examen uno puede encontrar piuria y la ausencia de coli y otros uropatógenos en recuentos en cultivos de orina, con bajas unidades formadoras de colonias, entonces te pueden dar el diagnóstico, ¿no? Por eso también se las conoce como el síndrome uretral, como infecciones a bajo recuento bacteriano, ¿no? Para esto se utilizan pruebas específicas, ¿no? Secreción vaginal, recolectada por hisopo, o se puede hacer una toma de muestra directa, ¿no? Para evaluar sobre todo si hay gonococo o clamidia, ¿no? El tratamiento en general es el mismo para el varón, ¿no? El mismo tiempo. Muy común las infecciones vulvovaginales, ¿no? Una variedad así de microorganismos asociados a estas, tipo gonorrea, clamidia, que
particular causan cervicitis, pero también tenemos a Tricoloma vaginalis, Cándida, Gardnerella y el virus del herpes, ¿no? Las manifestaciones son amplias y específicas, ¿no? Cada una tiene diferentes síntomas o presentaciones, ¿no? Pero en general lo que le alarma o lo que al paciente le llama la atención es la presencia de flujo o de secreción vaginal anormal, ¿no? Más en tricomona, ¿no? Que es bastante fluido y líquido, y en las vaginosis bacterianas, entonces es un poco más denso, con mal olor, dependiendo, ¿no? La característica del flujo es importante para dirigir el diagnóstico, pero en general, o sea, basta con un buen hisopado y un examen directo, vamos a poder encontrar, ¿no? Protozoarios tipo tricomona o jifas o levaduras tipo cándida, ¿no? Entonces, cualquier característica de la secreción, básicamente, o del flujo vaginal, es lo que nos va a llevar al diagnóstico, ¿no? Ahora, las afecciones vulvares como herpes genital o candidiasis vulvovaginal, pues conocido que producen prurito, ardor, irritación, lesiones vulvares, así como disuria externa cuando la orina pasa sobre la vulva inflamada, ¿no? O áreas de ruptura epitelial. Y dispareunia, que es el dolor coital, ¿no? La disuria interna, acuérdense, es cuando el paciente siente ardor al orinar, ¿no? Pero la disuria externa es cuando orina y siente que le quema la vulva o la vagina, ¿no? Porque la orina es salada, ácida, caliente, entonces, ante un tema de irritación mucosa o cutánea, nos va a generar ese tipo de síntomas, ¿no? Los tratamientos, bueno, ya varía, ¿no? Con cándida puede ser miconazol, un supositorio vaginal único, el clotrimazol, comprimidos vaginales de 100 miligramos al día durante 3 a 7 días, o fluconazol, 150 miligramos una vez, ¿no? Todos son eficaces. Ahora, el tema en serio de dosis únicas, o sea, siempre recomiendan, ¿no? Pero en general, por ejemplo, si uno quiere asegurarse al 100% de erradicar una cándida, una dosis única semanal de fluconazol es poco probable, ¿no? Si no cambiamos, además de ciertos factores predisponentes del huésped, como la higiene, la corrección del pH, de que la pareja use preservativo, entonces eso lleva un tiempo, ¿no? Entonces, para no dejar desprotegida a la mujer y al varón, pues lo recomendable es que el tratamiento sea de 4 semanas, ¿no? Una tableta de 150 miligramos una vez por semana por 4 semanas. Y en esas 4 semanas hay que tratar de corregir todos los factores del huésped que en gran medida son los que predisponen a la infección, ¿no? De cándidas, de cualquier otro, ¿no? Tricomonas, ¿no? El metronidazol, 2 gramos vía oral, una vez como dosis única, de 500 miligramos, o 2 veces al día durante 7 días, ¿no? Si se fijan, son tratamientos no muy convencionales, ¿no? Sabemos metronidazol cada 8 horas, damos cuando hay cualquier infección entérica o si estamos tratando una yardia y algo, ¿no? Pues ahí la idea es del tratamiento cerciorarte, asegurarte y controlar que el paciente te cumpla, ¿no? En esa medida el tratamiento, si bien tiene que ser lo más simple posible, pero también lo ideal es en esa semana de tratamiento tratar de al paciente encarrilarlo, ver que mejore y tranquilizarlo, ¿no? O sea, ese es el problema con las dosis únicas. Le das una y a veces no vuelve, ¿no? Y si el paciente no se curó o se curó pero sigue ansioso, entonces probablemente va a acudir a otro y va a repetir tratamientos y otras cosas. Y lo único que hacemos es prolongar, ¿cómo se llama? Su agonía, su ansiedad, que no nos va a ayudar en nada, ¿no? En vaginosis bacteriana igual, ¿no? Metronidazol, 500 miligramos, vía oral, 2 veces al día durante 7 días, o cremas de clindamicina o supositorios, ¿no? O óvulos vaginales de clindamicina, 1 por día por 3 noches, ¿no? Hay, en general, muchos tratamientos, ¿no? O sea, específicos, como triconidazol, que es para tricomonas, ¿no? Hay otros que traen triconidazol y un antimicótico, entonces muchas de estas infecciones también pueden ser mixtas. En general vas a necesitar tratamientos combinados, ¿no? Bueno,
Ya no hay que hablar mucho, se lo ven con calma. Acá el tema de la gonorrea es, como se llama, una de las infecciones de transmisión sexual que con más frecuencia vemos. Entonces es bueno saber esto, ¿no? Por ejemplo, el fracaso del tratamiento con un régimen recomendado es poco común, ¿no? O sea, si tú le das bien el tratamiento y el paciente cumple, es poco frecuente que el paciente tenga, como se llama, una recaída, ¿no? Podría ser de repente una reinfección, ¿no? Que haya vuelto a estar en contacto con otra persona, la misma persona. Y lo que puede pasar es una infección por una cepa resistente a los medicamentos o a un diagnóstico alternativo, ¿no? Que al final era tu supuesta gonorrea, no era gonorrea, sino era tricomoniasis, por decir, ¿no? Que en general, o sea, uno tendría que tener una confirmación bacteriológica. ¿Para qué? Para poder, ¿cómo se llama? Para poder estar seguros, ¿no? Que tu tratamiento ha sido el mejor, ¿no? ¿Qué más hay acá? Bueno, hay ciertas complicaciones, ¿no? Características, o sea, de infecciones por gonococo, ¿no? Una de estas es el síndrome de Reuter, que te haga una artritis el paciente, ¿no? Con un derrame articular y ciertas cosas. Pues ahí de repente va a meritar una hospitalización y un tratamiento parenteral y más amplio y básicamente sintomatológico, ¿no? Pero en general solamente se va a internar un paciente si se sospecha de meningitis o endocarditis, como complicaciones muy raras, ¿no? que pudieran pasar. Con clamidia pasa algo parecido, ¿no? En general son pacientes jóvenes, ¿no? Que vienen con descarga uretral transparente, a veces copiosa, muchas veces casi insignificante. Es común el ardor, la disuria, la dificultad miccional, ¿no? En algunos pacientes incluso los puede llevar a la retención, ¿no? Y esta retención es debido a estar tan inflamada la uretra que el paciente quiere orinar y no puede orinar, ¿no? El dolor, el ardor, las molestias que son bastante frecuentes, entonces van a condicionar, ¿cómo se llama?, a que el paciente no pueda orinar, ¿no? El 80-90% de los pacientes con clamidia son mujeres, ¿no? Solamente el 50% de hombres, o sea, carecen de síntomas. Otros pacientes pueden tener síntomas muy leves, ¿no? Uretritis, epidimitis es común en el varón, la cervicitis, la salpingitis y la enfermedad pélvica inflamatoria también pueden ocurrir, como comentamos al comienzo, ¿no? Ahora, hay artritis reactiva, conjuntivitis, uretritis, cervicitis, artritis o lesiones mucocutáneas, 1 a 2%, ¿no? De los casos de las uretritis no gonocócicas, ¿no? Y muchas de estas se pueden deber a clamidia, ¿no? Entonces eso a veces te puede ayudar, ¿no? Al diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, bueno, básicamente, ¿no? Las pruebas serológicas pueden ser útiles en el diagnóstico, ¿no? Para todas infecciones por clamidia, ¿no? Es de repente la que más utilizamos porque los exámenes directos, los frotis, los hisopos no están a la mano y no hay forma, ¿no? de encontrar esas pruebas, ¿no? de ácido nucleico de clamidia. Lo que sí tenemos a mano son, igual que para COVID, ¿no? IgM, IgG para clamidia trachomatic, ¿no? El paciente va en ayunas o no en ayunas, no interesa, se le saca sangre y se le mide, ¿no? De acuerdo a los valores que pueda presentar, para saber si ha tenido un contacto antiguo o una infección reciente, ¿no? IgG, infección, ¿no? Aguda, y IgM, infección latente, o al revés, ¿no? Acá este cuadro es clave, yo les recomiendo se lo aprendan, siempre les pongo el examen. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, ¿no? Los periodos de incubación, ¿no? Entonces, un paciente, por ejemplo, que viene con una úlcera genital de 2 días, entonces, ¿qué pensarías? Puede ser herpes, ¿no? O chancroide. Linfogranuloma es un poco más tiempo. Donovanosis, 1 a 4 semanas, ¿no? O sea, para que esa
ese periodo de incubación de 9 a 90 días que puede ser en la sífilis tenga, como se llama, valor, entonces hay que preguntarle al paciente en su historia sexual cuándo fue el contacto, cuándo fue la inoculación, ¿no? Pues los tiempos en las úlceras genitales, que igual en general en gonorrea, en clamidia y en las otras infecciones de transmisión sexual, o sea, vamos a tratar de conocer siempre, ¿no? Entonces el tamaño de la úlcera, si es dolorosa, si no es dolorosa, si hay induración, es importante, ¿no? Por ejemplo, en sífilis no es común, ¿no? En general son úlceras indoloras, por eso cuando aparece la sífilis primaria, que es la típica úlcera en el lugar de la inoculación, entonces una característica principal es que no es dolorosa, ¿no? Ahora, si es una úlcera que duele y tiene ciertas características, ya te pueden orientar hacia otro síndrome, ¿no? O hacia otro agente, por ejemplo. El cuadrito hay que leerlo bien siempre y hay que analizarlo con detalle. Las etiologías más comunes de las lesiones genitales ulcerasivas son herpes genital, sífilis y chancroide. Eso es cierto, chicos. Si ven una úlcera genital, lo primero que se les tiene que ver en la cabeza es herpes. Después sífilis y al final chancroide, ¿no? 1 por frecuencia. ¿Por qué? Porque las infecciones por herpes también son tremendamente comunes, ¿no? ¿Y qué es lo característico de esto? Que son recurrentes, ¿no? Entonces ya te dice, sí, he tenido hace un año, es la segunda, la tercera vez, ¿no? Eso no pasa con sífilis, no pasa con chancroide, ¿no? Entonces es importante ese tema siempre, ¿no? El tratamiento, como dijimos, ¿no? Siempre inmediato, ¿no? Antes incluso de que estén disponibles los resultados de las pruebas, ¿no? Suele ser siempre apropiado para mejorar la respuesta, reducir la transmisión y cubrir a los pacientes que posiblemente no regresen para las visitas de seguimiento, ¿no? Eso es cierto, o sea, todos los pacientes ya deben irse con su tratamiento, ¿no? El sífilis no hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Esto en la parte práctica la vemos en detalle en el tema de las enfermedades dermatológicas del pene o de los genitales masculinos, ¿no? Sabemos que es producida por treponema pálido, una subespecie. La causa sífilis venérea es un organismo delgado, una espiroqueta, ¿no? Con un cuerpo celular rodeado por una membrana citoplasmática trilaminar. Eso es bacteriología pura. Lo importante es que el ser humano es el único huésped natural y el organismo, o sea, no se puede cultivar in vitro. O sea, no existe ningún cultivo para sífilis. Y el único huésped es el ser humano. Sáquense de la cabeza que las focas transmitieron a los marineros y nunca se supo cómo apareció, pero el único huésped natural es el ser humano. Y otra cosa que es importante, que gracias a Dios, desde su aparición hasta el día de hoy, nunca se hizo resistente o poco resistente a la penicilina, ¿no? Siempre sigue siendo sensible y el tratamiento sigue siendo el mismo desde la aparición de la penicilina, ¿no? Ahora, los casos que se adquieren por contacto sexual con lesiones infecciosas, que es la principal teoría, o sea, el sitio de inoculación siempre es el lugar donde va a aparecer la úlcera, ¿no? Entonces ahí es importante, por eso, buscar en la historia sexual las prácticas de cada paciente en particular para buscar, ¿no? Dónde vino o no cómo apareció la sífilis ahí, ¿no? Los casos se adquieren siempre por contacto sexual, por eso son enfermedades de transmisión sexual. Es muy difícil adquirir una enfermedad de transmisión sexual sin contacto sexual, salvo que sea por intercambio de agujas, transfusiones, sangre, ¿no? Pero eso de que me puse el calzoncillo de mi amigo, o me senté en el baño, o me duché, no, ninguna. De repente, excepcionalmente, podría ser un papilomavirus humano o molusco contagioso, ¿no? Que son infecciones, o sea, que pueden tener ese tipo de transmisión, ¿no? En general, siempre es por contacto sexual, ¿no? Con chancro sifilítico, con un parche mucoso, una erupción cutánea, o un condiloma datum, ¿no? Que son lesiones sifilíticas, ¿no?
La adquisición no sexual a través del contacto personal cercano es poquísimo probable, salvo que haya la sífilis congénita, que es del útero al niño, o una transfusión de sangre, o un trasplante de órganos, que es menos común, porque cuando uno hace un trasplante se fija todo eso, ¿no? La tasa de transmisión de la sífilis a los contactos sexuales es alta, ¿no? Muchas personas expuestas ya han desarrollado manifestaciones de sífilis cuando se ven por primera vez, y alrededor del 30% de los contactos que son asintomáticos 30 días después de la exposición desarrollarán sífilis más tardía, ¿no? Si no se trata. Y eso pasa mucho porque la lesión ulcerativa, que es el chancro sifilítico, que es en la sífilis primaria, la prima infección o la primera lesión a aparecer, al ser asintomática, más si es en un lugar no visible, todavía en el pene se puede ver, pero si es en el recto, en la garganta, en la boca o dentro de la vagina o en el ano, entonces al pasar, como se llama, inadvertido y curar sola, entonces va a aparecer o va a progresar la enfermedad, ¿no? Entonces, el periodo de incubación, que puede ser de 9 a 21 días, o algunos dicen de 3 a 21 días, en general 21 días es la regla, ¿no? La lesión primaria, que es el chancro, aparece en el sitio de inoculación y esta persiste por 4 a 6 semanas, ¿no? Como no molesta, no duele, no arde, no pica nada, entonces cicatriza sola y el paciente no se da cuenta, ¿no? El tema es ese, que cura espontáneamente, ¿no? Ahora ya manifestaciones parenquimatosas, constitucionales y mucosas cutáneas generalizadas de la sífilis secundaria van a aparecer 6 a 12 semanas después de la prima infección o de la infección primaria, ¿no? Ahí van a empezar a aparecer ya títulos altos de anticuerpos que pueden remitir en 2 a 6 semanas, ¿no? Hay una sífilis latente, acuérdense, que es la que puede durar 1 año, que es la temprana, y la tardía, que puede durar hasta 20 años, ¿no? Y finalmente, si no son tratados, o sea, van a desarrollar en algún momento una sífilis terciaria, ¿no? Con gomas sifilíticos, enfermedad cardiovascular o la famosa neurosífilis, ¿no? Entonces, estas son las 3 fases clínicas diferentes, ¿no? De la sífilis primaria, la sífilis secundaria, ¿no? Acuérdense ese periodo de latencia, ¿no? Y la sífilis terciaria, ¿no? Y no se olviden de la sífilis congénita, que es la que se transmite de la madre al niño, ¿no? Los primeros 4 meses en general no hay ninguna manifestación con el feto, pero después del 4.º mes ya se pueden empezar a encontrar ciertas alteraciones, ¿no? Sífilis primaria, entonces, para no olvidarse, un chancro en el sitio de inoculación, puede ser en el pene, recto, canal anal, boca, cuello uterino, labios mayores, menores, es característico, pero a menudo, como les dije, pasa desapercibido, ¿no? Puede haber adenopatías regionales, y que son un poco más persistentes, incluso después de desaparecido el chancro de inoculación o sífilis primaria, ¿no? En la sífilis secundaria, las manifestaciones de la etapa secundaria pueden incluir lesiones mucocutáneas o cutáneas, ¿no? Y adenopatías generalizadas no dolorosas. Acá lo característico son estas lesiones cutáneas, ¿no? Que a veces son sutiles, pero a menudo son de color rojo pálido o rosa, con máculas no pruriginosas que se distribuyen ampliamente en tronco, extremidades, incluidas las palmas y las plantas de los pies, ¿no? En las áreas intertriginosas húmedas, estas pápulas tienden a juntarse y agruparse y forman una especie de condilomas, ¿no? Que se conocen como condilomas lata. Ahora, puede haber erupciones en mucosas superficiales, ¿no? Que son los parches mucosos, y síntomas constitucionales del tipo de dolor de garganta, fiebre, malestar general, ¿no? Y rara vez hepatitis, nefropatía, artritis, y mucho menos frecuente las uveitis, iritis o las neuritis ópticas, ¿no? Sífilis latente, dijimos, ¿no? Las manifestaciones, o sea, clínicas no existen en el paciente, pero con serología para sífilis positiva, uno sí puede saber si está en enfermedad latente, ¿no? Que es en general la que más se diagnostica hoy por hoy, ¿no? Eso gracias a los exámenes prematrimoniales que se exigen, como se llama, en todos los municipios del Perú, ¿no? Cuando uno se va a casar, entonces le piden un BDRL, entonces en una de estas pruebas va a saltar, ¿no? Que hay, ¿cómo se llama? Sífilis. A veces una sorpresa tremenda por el varón o la mujer,
nunca han tenido síntomas, nunca han hecho enfermedad primaria ni secundaria, pero están en esa fase latente, ¿no? ¿Por qué? Porque sus, ¿cómo se llama? Sus anticuerpos están altos, ¿no? Temprana es antes del año y tardía es después del año, que puede ser 20 años, ¿no? La sífilis terciaria, ya las formas clásicas de sífilis terciaria incluyen neurosífilis, sífilis cardiovascular o el famoso goma sifilítico, ¿no? Que son lesiones solitarias que muestran un proceso inflamatorio granulomatoso con, ¿cómo se llama? Con una necrosis central, ¿no? Y estas pueden aparecer en el hueso, el cerebro, ¿no? En sin fin de lugares, ¿no? Los famosos gomas. La sífilis congénita, sabemos, ¿no? Es la enfermedad que se transmite de la madre al feto, característico, ¿no? Sus dientes de Hutchinson, su nariz sencilla de montar, su tibia en sable, en general son efectos bastante mal formados, ¿no? Acá, en el diagnóstico es clave, es importante, o sea, existen pruebas serológicas, tanto lipoideas, que son las llamadas no treponémicas, como las treponémicas, que son los pilares principales del diagnóstico, ¿no? Entonces, los cambios en los títulos de anticuerpos pueden, o también pueden usarse para monitorear, sobre todo la respuesta al tratamiento, ¿no? Acá IgG, IgM nos sirve, también las pruebas RPR, que es lo ideal, no son muy útiles, después sobre todo de la terapia de sífilis temprana, para ver que caigan esos anticuerpos y están midiendo nuestra respuesta, ¿no? En pruebas treponémicas, las de aglutinaciones, TPTA, las pruebas de absorción de anticuerpos, la inmunoensayo, quimioluminescencia o enzima treponémica, todos estos en general tenemos a mano, entonces se pueden hacer y nos sirven, ¿no? Tanto para detección como para seguimiento, ¿no? Los resultados siempre siguen siendo positivos, incluso después de un tratamiento exitoso. Eso nos ayuda, ¿cómo se llama?, en gran medida a echar mano muchas veces a estas otras pruebas para estar seguros de que el tratamiento ha sido exitoso. El tratamiento básicamente es penicilina, sabemos, ¿no? En la primaria y secundaria, una dosis única, 2.4 millones intramuscular, se le puede agregar, ¿cómo se llama? En el caso que el paciente sea alérgico, intolerante, doxiciclina o acitromicina, ¿no? Ahora, en las sífilis latentes, tardías y tempranas, penicilina G, 2.4 millones por 3 semanas. Acuérdense, el otro es dosis única nada más. Y en neurosífilis o sífilis terciaria, ahí sí los tratamientos ya no son intramusculares, son parenterales. Ya no se utiliza penicilina benzatínica o de depósito, sino se suele usar siempre penicilina cristalina, ¿no? A dosis altas, ¿no? 18 a 24 millones, ¿no? Intravenosos 3 a 4 veces por día, y los tratamientos son largos, ¿no? 10 a 14 días, ¿no? Hay algunos esquemas de penicilina procaínica, más profenecid, que es un inflamatorio que lo que hace es aumentar la vida media de la penicilina de sangre, ¿no? Y las alternativas, ¿no? En general puede ser con tetraciclina, doxiciclina, algo que se utiliza mucho ahora es la acitromicina, ¿no? 1 gramo cada día por 5 días, ¿no? Lo que es clave saber es esta famosa reacción de Jarix-Herxheimer, ¿no? Es una reacción dramática al tratamiento que es más común al inicio de las terapias en las sífilis primarias, ¿no? Hasta un 50% de los pacientes pueden presentar esto, y un 90% de los pacientes que reciben estos tratamientos en sífilis secundaria, ¿no? La reacción en general es fiebre, escalofríos, mialgias, taquicardias, vasodilatación, y el paciente siente que se va a morir, ¿no? Y los síntomas remiten rápidamente en 12 a 24 horas sin ningún tratamiento, ¿no? Entonces, básicamente el tratamiento de la sífilis. Mucho que hablar no hay. Siempre en las neurosífilis, acuérdense, el recuento de células en el líquido cefalorraquídeo debe controlarse cada 6 meses hasta que se normalice. En los pacientes no infectados por VIH tratados adecuadamente, un recuento elevado de líquido cefalorraquídeo se normaliza en 3 a 12 semanas, ¿no? Los pacientes con VIH y sífilis requieren tratamientos más largos, ¿no? En general hay que ser más agresivo, ¿no? Suelen
¿cómo se llama?, someterlos a estos pacientes a pruebas serológicas cada 3, 6, 9, 12 y 24 meses, ¿no? Independiente del estadio de la sífilis, para estar seguros de que se haya ido completamente el germen, ¿no? A ver, chicos, 5 minutos de descanso y continuamos. Está bien, doctor.
Bueno, continuamos. Ahora hablemos de herpes simple. Básicamente hay dos tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2. El tipo 1 está asociado más a las lesiones mucocutáneas en la boca, y herpes 2 es exclusivo del genital, ¿no? Herpes 1 sí se puede encontrar en genitales también, ¿no? Pero herpes 2 en general solamente en genital, ¿no? Ahora, la exposición al virus del herpes simple en las superficies de las mucosas o en las zonas de piel erosionadas va a permitir la entrada del virus, ¿no? De las células de la dermis, y la replicación viral va a ser a través de los axones, de las neuronas, ¿no? Y de ahí la propagación a todo el cuerpo, ¿no? O sea, algunos estudios indican que entre la mitad y 2/3 partes de las personas infectadas con el virus nunca va a tener síntomas, ¿no? Pueden ser la mitad o 2/3 partes, ¿no? Sin embargo, si los que tienen, o sea, los síntomas locales van a aparecer 2 y hasta 12 días después de la exposición. Más del 90% de los adultos tienen anticuerpos para herpes tipo 1 a los 40 años. El 15 y el 20% de la población de Estados Unidos, o sea, va a tener, como se llama, anticuerpos, ¿no? Contra tipo 2. Ahora, las lesiones genitales causadas por tipo 1 tienen tasas de recurrencia más bajas en el primer año, 55%, que las infecciones causadas por herpes tipo 2, ¿no? Que es el 90%. Las manifestaciones en general, los primeros episodios, tanto por tipo 1, tipo 2, hablando como enfermedad de transmisión sexual, se presentan de manera similar, ¿no? Puede haber fiebre, cefalea, malestar general, mialgias, como cualquier virosis, ¿no? Entonces, las más de las veces puede ser desapercibida, ¿no? La primera infección. Ahora, en el 80% de las mujeres con herpes genital primario sí van a tener una afectación cervical y uretral, ¿no? Pues acá los síntomas pueden ser dolor, disuria, secreción vaginal y uretral y linfadenopatía inguinal dolorosa. Pues en alguna medida ahí puede ser más fácilmente diagnosticado el primer episodio, ¿no? El varón es en el que pasa desapercibido las más de las veces. El diagnóstico es básicamente la detección del ADN, ¿no?, del virus por PCR, que es la técnica de laboratorio más sensible y la que se recomienda, ¿no? Es en general la que se hace. Ahora, desde que hacemos PCRs para COVID, ahora podemos hacer ya en Cusco estas pruebas, ¿no? Normalmente no las teníamos a mano, antes del COVID no había forma de pedir PCRs para herpes, pero sí había siempre la medición de anticuerpos, ¿no? La IgG y IgM, ¿no? Que estos te indicaban una infección activa o una infección anterior, ¿no? Que eran bastante útiles y y siempre nos hemos estado bandeando con eso en el tratamiento, ¿no? Pero hoy por hoy ya puedes pedir un PCR para virus, ¿no? Para herpes virus, tipo 1, tipo 2, el que quieras, ¿no? Las características clínicas, una vez que aparecen, o sea, los síntomas en estos pacientes, que como dijimos, la primera infección podría aparecer entre 2 y 12 días después de la exposición. Entonces, dependiendo del estado inmunológico del paciente, ¿no? O cómo se va a comportar entonces van a empezar a aparecer ciertas, ¿cómo se llama?, recurrencias o reactivaciones, ¿no?, de la infección del virus ¿no? En general, los factores que más desencadenan una recidiva o que vuelva o que aparezca la enfermedad, que es ahí cuando en general se diagnostica, es después que haga fiebre o que esté estresado o que por X motivos su sistema inmunológico ha bajado. Entonces ahí que el virus se activa de nuevo y aparecen las lesiones, ¿no? Entonces es importante por eso tratar de cuantificar el número de recaídas que tiene el paciente en el lapso de un año, ¿no? A veces son pocas, a veces son muchas, ¿no? Eso sobre todo se utiliza mucho para el tema del tratamiento, ¿no? Los primeros episodios, aciclovir, 400 miligramos, 3 veces al día por 5 o 7 días, o valaciclovir, ¿no?, que es el que más tenemos a mano, que es más fácil de tomar, 2 veces por día.
Y fanciclovir, que bueno, no hay, ¿no? 7 a 14 días suele ser eficaz. En general les damos 7 días, vemos si hay una recurrencia temprana, o sea, dentro del año, hablamos en el 3 o cuarto mes, los tratamientos pueden ser un poco más prolongados para evitar eso, ¿no? No sabemos cómo se va a comportar, pero 7 a 14 días es en general y el medio es 10 días, ¿no? Ahora, episodios recurrentes sintomáticos, cuando ya el paciente tiene recaídas a cada rato, entonces el aciclovir oral, 800 miligramos 3 veces al día durante 2 días, o valaciclovir, 500 miligramos 2 veces al día durante 3 días, ¿no? En general, o sea, eso va a acortar eficazmente la duración de las lesiones. En herpes genital no se utiliza nunca aciclovir en crema o valaciclovir en crema. O sea, las lesiones ulcerativas o lesiones genitales por herpes tipo 2 no son para nada respondedoras a los tratamientos tópicos, ¿no? No así, por ejemplo, con el herpes tipo 1 en la boca, pues, la crema te puede ayudar, ¿no? Pero en herpes genital nunca den tratamientos tópicos, siempre el tratamiento tiene que ser sistémico, ¿no? La idea es suprimir, ¿no?, los episodios recurrentes, ¿no? O sea, que no aparezcan estos o que se alejen cada vez más y que cada vez más sean menos sintomáticos, menos molestos para el paciente. Ahora, si esto no se logra conseguir o no ocurre, entonces hay que dar, ¿no?, aciclovir 400, 800 2 veces al día, valaciclovir 500 una vez al día, y los tiempos van a variar, ¿no?, dependiendo de la cantidad de episodios recurrentes que tenga, ¿no? Ahora, el valaciclovir diario parece ser el más eficaz para reducir la distemina subclínica, ¿no?, que otros antivirales para esto. En herpes es clave, ¿no?, decirle al paciente que si tiene herpes, o sea, la única o la mejor manera de evitar una nueva propagación es que el paciente, o sea, la manera más segura de evitar infecciones por herpes es tener abstinencia sexual, ¿no?, o tener relaciones sexuales con preservativo, o evitar, ¿no?, como se llama, en gran medida, nuevas exposiciones, ¿no? Ahí es un problema, ¿no?, porque, o sea, es bastante probable o bastante frecuente que haya infección en la pareja, ¿no? Pues ambos tienen que tratarse, después hay que mejorar su sistema inmunológico, vida sana, comer bien, si no, siempre vamos a estar con las recurrencias del herpes, ¿no? Chancroides Haemophilus ducreyi, el agente etiológico, es una úlcera genital, ¿no?, que conduce a una inflamación severa de los ganglios y va a dar también úlceras cutáneas, que todas son transmitidas por sexo, ¿no? Además, como se llama, el chancroide es muy, muy frecuente en los pacientes con VIH, ¿no? Los cultivos de Haemophilus ducreyi van a confirmar el diagnóstico. PCR se usa, está disponible, no en nuestro medio, pero en general un cultivo nos puede ayudar, ¿no? Son pacientes que se hace un hisopado, un raspado de la úlcera o de la lesión característica del chancroide, que a diferencia de sífilis es una úlcera muy parecida, puede ser en su aspecto macroscópico, pero la característica que tiene esta que es bastante dolorosa, ¿no?, a diferencia de las otras, ¿no? El tratamiento básicamente es acitromicina, 1 gramo vía oral una vez por día, o ciprofloxacina 500 miligramos 2 veces por día durante 3 días, ¿no? O ceftriaxona 1 gramo, recomiendan 250 miligramos una vez por día, ¿no? Y eritro en casos de alergia, 500 miligramos 3 veces al día por una semana. Ahora, las parejas sexuales dentro de los 10 días anteriores a la aparición de los síntomas del paciente deben identificarse y tratarse independientemente del estado de los síntomas, ¿no? Es importante siempre la aparición del síntoma y el momento de la inoculación, ¿no? Ahí en las úlceras genitales hay un cuadro que les va a servir mucho, que hay que aprendérselo. Y bueno, por ejemplo, en clamidia, en gonorrea, en general es 2, 5, hasta 7 días, ¿no? Y algunos pacientes 30 días después. Entonces hay que estar siempre por eso atentos y conocer, ¿no?, el periodo de incubación
cada enfermedad de transmisión sexual para iniciar esas búsquedas diligentes con fines de confirmar o no la enfermedad, ¿no? Sobre todo nos sirve mucho para tranquilizar al paciente, ¿no? Para que de saque se le diga que probablemente no sea una ETS porque no cumple ningún periodo de incubación de las enfermedades de transmisión sexual más ¿cómo se llama?, más frecuentes, ¿no? Donovanosis, conocida como el famoso granuloma inguinal, ¿no? Enfermedad venérea causada por estas bacterias en general, son endémicas, ¿no?, de países lejanos al nuestro, a pesar que ha habido uno que otro caso en Brasil, pero en general no es muy frecuente de encontrarlo, ¿no? Es más de otro sitio, en Asia, en África es donde hay mucho. Las manifestaciones clínicas se han descrito 4 tipos de lesiones, ¿no? La clásica, que es la úlcero-granulomatosa, que sabe fácilmente, de ahí su nombre, ¿no? Linfogranulomatoso venéreo. Después la úlcera hipertrófica o verrugosa, con bordes irregulares elevados. Después hay una úlcera necrótica de olor bastante nauseabundo, es típico porque hay necrosis y destrucción tisular. Y una lesión esclerótica o cicatrizal con tejido fibroso, ¿no? Básicamente una cicatriz, ¿no? Los genitales se ven afectados en el 90% de los pacientes con donovanosis y la región inguinal, con los ganglios estos ulcerados, inflamados, abiertos, en un 10%, ¿no? De repente esta enfermedad es de las que más se parece al cáncer de pene o a lesiones malignas de los genitales externos, ¿no? Incluso el olor y esas características. Pero en nuestro medio no vemos, ¿no? Ahora, el diagnóstico se basa en identificar los cuerpos de Donovan típicos, que son unos quistes intracitoplasmáticos gram negativos, llenos de anticuerpos, ¿no? Que se tiñen y dan una apariencia imperdible o inconfundible, ¿no? Dentro de las células mononucleares grandes, en frotis o lesiones o muestras en la biopsia PCR también está disponible. Para los pacientes deben tratarse con acitromicina, 1 gramo al día o 500 miligramos una vez al día durante 7 días, 1 gramo por semana durante 4 semanas, ¿no? Las terapias alternativas consisten en doxiciclina, en sulfas, ¿no?, en tetraciclinas, ¿no? Y los tratamientos varían, ¿no? Y más importante es tener el diagnóstico para ahí con calma ver qué antibiótico uno puede darle o no al paciente, ¿no? Papilomavirus humanos, esa es la ETS o la enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual que con mayor frecuencia podemos encontrar en nuestro medio. En orden de frecuencia es papilomavirus humano, después están las uretritis, gonocócicas y por clamidia, herpes, y después las otras son bastante poco frecuentes, ¿no? De repente molusco contagioso, pero de ahí las otras sífilis hace mucho tiempo que no estamos viendo, sobre todo en sus fases, en sus primarias y secundarias, ¿no? Más latentes, pero igual con menos cantidad. El papilomavirus humano, en cambio, es la que más se ve, ¿no? Existen 125 tipos de este papiloma o más, ¿no? Y los tipos individuales están asociados a ciertas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, cepas 16, 18, el papilomavirus humano se asocia más frecuentemente al cáncer del cuello uterino y al anal, ¿no? Causando el 70, 85 y 90% de los casos respectivamente, ¿no? Con este tipo de cepas. Y las cepas 6 y 11 del papilomavirus humano, que es el que más diagnosticamos, en general solo causan verrugas genitales, ¿no? Es el famoso condiloma acuminado, ¿no? La verruga genital es la lesión característica, ¿no? Esta se transmite a través de relaciones sexuales, sexo oral y posiblemente al tocar los genitales de la pareja, ¿no? Otra forma de transmisión que cada vez se ve menos era a través del uso de los espéculos vaginales, estos reutilizables que se esterilizaban en los servicios de ginecología y se usaban varias veces, obviamente reesterilizados, pero no siempre bien lavados o mal esterilizados y eran una causa de transmisión, ¿no? Que era todo un problema, ¿no? Ahora, el intervalo entre la infección inicial y el diagnóstico del cáncer asociado a papilomavirus humano
En general es a largo plazo, no mayor de 20 años, sobre todo para el cáncer anal. En el cáncer de pene no se ha demostrado todavía qué tiempo, ¿no? Pero sí, en la mayoría de los cánceres de pene, que son cáncer de orígenes dermatológicos, o sea, es bastante frecuente encontrar estos coilocitos o estos cambios citoplasmáticos en las células normales o cancerígenas producidas por el papilomavirus humano, ¿no? La apariencia física de la verruga varía, sobre todo respecto al lugar de aparición anatómico, que puede ser desde pápulas blanquecinas blandas, ¿no? O queratosis hiperpigmentadas, ¿no? En la vulva tienden a ser más blandas, y en el pene, al estar afuera, tienden a ser más queratosis, más duras, ¿no? Depende mucho también si el paciente es blanco, colorado o es moreno, ¿no? Entonces, lo importante es identificar la verruga y tocarla, sentirla con el guante para saber si está o no muy cornificada o muy queratósica, para, según eso, hacer una penioscopía o una, ¿cómo se llama?, una colposcopía, con fines de hacer un diagnóstico más preciso, ¿no? En general son ácido acéticos sensibles las lesiones, entonces se pueden, ¿cómo se llama?, impregnar con ácido acético al 5%, y después mediante luz azul o luz verde, o con una lupa de aumento con buena luz, en el caso del pene, y con un colposcopio en el caso de la mujer, ¿no? La mayoría, como dice ahí, de las verrugas se diagnostican porque son visibles y son únicas y características en el examen físico, pero en general el método más utilizado para diagnosticar es un Papa Nicolau, ¿no?, que se puede encontrar fácilmente, ¿no? Para el tratamiento, la mayoría de las lesiones se pueden resolver espontáneamente y el paciente pasa a ser un portador asintomático, ¿no? El virus vive en el folículo piloso, entonces, dependiendo del estado inmune del paciente, puede o no activarse más adelante y puede estar contagiando también, ¿no?, al ser asintomático, que es el problema, ¿no? Y dependiendo de la cepa podemos tener ciertos problemas, ¿no? No existe un tratamiento completamente efectivo, ¿no? En general son agentes externos que se van a utilizar para desaparecer las lesiones, pero estas básicamente no llegan ninguna a curar, ¿no? O sea, el virus va a depender del huésped y de su estado inmunológico para ver si aparece o no aparece, ¿no? Hay terapias como imiquimod, que es una crema al 5% o al 3.75%, que se aplica 3 veces por semana durante 4 semanas. También puede ser el Huartejo, la toxina de podofilina, que es una solución en gel o en crema, ¿no?, de diferentes concentraciones, que se colocan, al igual que imiquimod, sobre la lesión, ¿no? En general, ahí lo que se hace es con un hisopo de esos de limpiarse el oído. Entonces, alrededor de la lesión se impregna vaselina líquida con el fin de que las cremas estas quelantes de imiquimod, podofilinotoxina o podofilina, ácido tricloroacético, cinclofluoracilo, son todos tratamientos que lo que van a hacer es quemar la lesión, ¿no? También se pueden usar medios físicos como un electrobisturí, ¿no?, una electrocoagulación, o también se pueden utilizar, ¿cómo se llama?, crioterapia, ¿no? Pero es siempre sobre la lesión, ¿no?, sobre la lesión. Si son muy grandes, se puede hacer excisión quirúrgica y después un tratamiento tópico que es importante para evitar las recidivas en los sitios de sutura, ¿no? De todas las enfermedades de transmisión sexual, la más prevenible por vacunación o con vacuna es la de papilomavirus, ¿no? Tenemos la tetravalente, que es de Garcilaso y Merck, que tiene los 6 subtipos principales como virus oncógenos para el cáncer, 11, 16 y 18. Hay unas 9 valentes, ¿no?, son de Garcilaso y Merck también, vacunas más completas para las cepas 6, 11, 16, 18, 31, básicamente las más comunes. Hay vacunas bivalentes, ¿no?, para los específicos 16, 18, que son los que más problemas dan. Y se recomienda siempre la administración de la vacuna a niños y niñas entre 11 y 12 años, así como a hombres y mujeres jóvenes de 13 a 16 años de edad que no han completado previamente su serie, ¿no? Entonces, siempre núbiles
con la esperanza de que no haya habido contacto sexual y contacto con el virus. Por eso se empieza a esa edad, ¿no? 11, 12 años, y si por A o B no han cumplido, se puede aplicar unos refuerzos a los 3 y 26, ¿no? El Programa Nacional de Vacunación en Perú contempla solamente niñas. Hace tiempo que se está hablando y discutiendo para que los varones entren en el programa, ¿no? Y esta otra enfermedad, el molusco contagioso, es una infección cutánea benigna común que se produce o que produce unas pápulas pequeñas umbilicadas, ¿no? Son una especie de perlitas chiquititas, medias duritas, que en el fondo tienen una depresión central, parece un volcancito, ¿no? Es bastante contagioso, poxvirus, ¿no? Es el que infecta a los seres humanos. Generalmente el periodo de incubación es entre 2 a 7 semanas, pero pueden ocurrir periodos más largos, ¿no? Como la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual. Eso se debe básicamente al lugar de inoculación, al estado inmunológico del huésped, que es lo que puede variar, ¿no? El periodo de incubación clásico, ¿no? Eso se cumple para todo, ¿no? Para gonorrea, para herpes, para sífilis, para todo. Hay dos tipos, ¿no? De poxvirus que producen. El tipo 1, que es el que da la mayoría de las pápulas estas pequeñas típicas, mientras el 2 es característico de pacientes con VIH o con un sistema inmunológico bastante comprometido, ¿no? La transmisión es contacto directo, piel a piel, y puede haber en aguas o piscinas, playas de hotel, ¿no? Estas infecciones por molusco contagioso las encontramos frecuentemente justamente en estas épocas del año, ¿no? Entre marzo y abril, sobre todo, después que termina el verano, ¿no? Porque la gente viaja mucho a la costa, en el norte hay bastante molusco contagioso, y las piscinas, los hoteles, que no cambian sábanas o la higiene no es muy buena, entonces puede hacer que aparezca, ¿no? Dependiendo del sitio de inoculación, ¿no? Entonces las infecciones pueden aparecer en la zona no rectal, en la parte inferior del abdomen, en las nalgas, ¿no? Que es en general característico de inmunosupresión y como enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Los niños en general les aparece en el cuerpo, ¿no? Puede ser en el abdomen o en la cara anterior de los muslos o en la espalda. Estas son infecciones transmitidas por ropa o por agua de piscinas, ¿no? La lesión es típica, es característica de todas las lesiones que vamos a ver al final de la clase, que unas son más feas que otras. De repente la única simpática, ¿no? Es una pequeña papulita, una bolita que parece una perlita cortada en dos, ¿no? Pequeñita, de 2 a 3 milímetros, ¿no? Que tiene, como se llama, una umbilicación en el medio, ¿no? Pues uno con una lupa la mira y se da rápidamente cuenta que es un molusco, ¿no? Ahora, el contagioso genital en los varones va a afectar principalmente el cuerpo del pene, ¿no? Las lesiones van a aparecer en el pene, ¿no? Pero de ahí pueden extenderse a otros sitios, dado su nombre, molusco contagioso, porque es recontra contagioso, ¿no? Entonces pueden aparecer en la cara interna de los muslos o incluso en todos toda la cara de los miembros inferiores y en el abdomen bajo, ¿no? Es bastante variable, ¿no? Dependiendo de las personas. En algunos son unas lesiones tan grandes y tan numerosas que se pueden, como se llama, juntar, agrupar y formar placas o nódulos, ¿no? Es muy frecuente eso, ¿no? Lo común es encontrar las pápulas aisladas, ¿no? En los pacientes con VIH sí es común encontrar placas grandes, ¿no? El diagnóstico es clínico al 100%, ¿no? Las lesiones, a veces, si es muy atípica o te parece raro, puedes confirmarla con una biopsia, ¿no? Una toma de muestra. El tratamiento consiste en el exeris de la lesión y esa misma lesión es la que se manda, como se llama, a estudio de patología, ¿no? Pues la biopsia va a ser a la vez de curativa y diagnóstica, ¿no? Se puede confundir con verruga genital, con pápula perlada del pene, con glándulas sebáceas ectópicas o líquen plano. Pero en general es es inconfundible la lesión, ¿no? Es bastante típica.
El tratamiento básicamente es extirpar la lesión, ¿no? O quemarla la lesión, ¿no? Puede ser legrado, crioterapia, láser, o sea, tienes que acabar con la lesión, ¿no? El tratamiento básicamente más común es el legrado quirúrgico con anestesia local por debajo de la lesión, consiste en sacarlo, ¿no? Cuando son muchos es un problema porque es bastante doloroso y trabajoso, pero en general se puede utilizar láser, crioterapia, algo para destruir la lesión, ¿no? El tratamiento, pero en general de elección es ese, ¿no? Este es el molusco, voy a tratar de agrandar más. Fíjense, ¿no? El molusco sobre la lesión, o sea, en la lesión así, ¿no? Puede ser única en el sitio de inoculación, una papulita o aparecer varias, ¿no? En general son medias duras, se tocan perladas, y si uno se acerca bien, va a ver que en el fondo tiene una depresión central. Parece un volcancito, ¿no? La verruga genital es bastante característica, dependiendo de la zona. En zonas húmedas tienden a ser medias rosadas, pálidas o rojizas, ¿no? Pueden ser únicas o múltiples. La disposición es aleatoria, aparece por todo lado, no solamente ahí, ¿no? Estas del meato son las más comprometedoras, porque si algo le gusta al papiloma es las mucosas, ¿no? Entonces, cuando está cerca de mucosas, tiende a ser un poco más agresivo, ¿no? Y más invasor. Ahora, en piel genital, pues pueden llegar a agruparse tanto las verrugas que pierden ese aspecto característico, así como de lesiones poliposas, ¿no? Como si fuesen brócolis o coliflores, ¿no? Ahora, cuando aparecen no solamente en el sitio de inoculación, después tiende a estar y aparecer, ¿no? A veces son muy grandes, muy extensas, ¿no? Y es bueno siempre, si vas a hacer un tratamiento tópico, si está muy cornificada la lesión, o muy queratinizada, entonces los tratamientos tópicos van a tardar más en hacer efecto, ¿no? Entonces es mejor en esas circunstancias usar, ¿cómo se llama? Técnicas destructivas, ¿no? Como electrobisturí, electrocoagulación o crioterapia, ¿no? Este es el famoso granuloma inguinal, la donovanosis. Es una úlcera así aparatosa, ¿no? Bastante dolorosa, puede tener mal olor y van a haber lesión de ganglios ulcerados las más de las veces, ¿no? O úlceras, ¿no? En diferentes sitios de inoculación. Chancroide se confunde mucho, ¿no? Por Haemophilus ducreyi se confunde mucho con la sífilis primaria, ¿no? Con la úlcera única genital, ¿no? Pues la diferencia básicamente es el dolor, ¿no? Y el tiempo de aparición. Herpes genital, acuérdense, uno siempre tiene la idea de que es la típica lesión ampollar, vesiculosa, ¿no? Que son como pequeñas gotitas de agua. En general, como el virus se replica en las neuronas, en el tejido nervioso, entonces antes de la aparición de la úlcera en enfermedad ya, o sea, recurrente, ¿no? En primo infección, entonces muchas veces el paciente tiene dolor, ardor, malestar general, no sabe, y después se fija y aparece una lesión que rápidamente se ulcera, ¿no? Entonces, si son úlceras que no sanan fácilmente, no sanan rápidamente, pero puede pasar el tiempo y desaparecer la lesión. Pero de ahí se reactiva de nuevo el virus y vuelve a aparecer, no necesariamente en el mismo lugar, ¿no? Pero cualquier úlcera genital, sobre todo si es recurrente, eso es herpes hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Lo más seguro que es herpes, dada su alta prevalencia y la característica recurrente o recidivante que tiene, ¿no? En sífilis, ¿no? Es una úlcera así típica, ¿no? Aparatosa, parece una quemadura de cigarrillo, ¿no? Si te fijas, tiene una base, ¿cómo se llama? Profunda, en los bordes netos, cicatrizales, tiene una nata de fibrina que la cubre, que trata de tapar la lesión, ¿no? Si uno se fija, tremenda lesión, entonces lo más característico, lo que uno va a pensar es que, o sea, tendría que doler y doler, ¿no? Pero no duele nada, ¿no? Tocas, le apretas con un palito con el
con una pinza y no le duele al paciente, ¿no? Todavía una úlcera no dolorosa de estas características, de base ancha, profunda, llena de nata de fibrina, hay que pensar en sífilis primaria, ¿no? O el chancro sifilítico, ¿no? Y estas son las típicas lesiones papulares rojas, ¿no? De la sífilis secundaria. No solamente típicas en palmas y plantas de los pies, sino en tronco y extremidades, ¿no? Que tienden a ser algo más generalizadas. Linfogranuloma venéreo igual, así lesiones ulcerosas, ¿no? En el cuerpo del pene o en la región inguinal, son características también que tienen fibrina, dolorosas, molestas para el paciente, ¿no? Tienen algo inconfundible versus a sífilis, ¿no? Todas las demás úlceras, en general, todas tienden a ser dolorosas o poco dolorosas. La única que no duele, no molesta es la de la sífilis, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Hemos volado un poco en la parte sindrómica porque eso es, bueno, ya un poco trillado, ¿no? A mí lo que me interesa más es que le pongan un poco de bola a los cuadros para conocer a qué síndrome pertenece cada patología, los periodos de incubación que hay que conocer. Tratamientos no tiene guías, no se puede fijar, no hay problema, al síndrome al que pertenecen, que es importante para iniciar los rastreos y diagnósticos, ¿no? Y esto es importante, ¿no? La historia sexual, que eso hay que aprenderlo a hacer, ¿no? De por sí, hacer una historia clínica no siempre es sencillo, ¿no? Depende de varios factores, ¿no? Uno, el paciente, ¿no? El paciente que por ahí no te entiende, su coeficiente intelectual no es el mejor, entonces ahí hay una brecha, ¿no? Ahora otra es la circunstancia, la patología, el problema que lo aqueja, entonces el paciente puede o no sentir vergüenza o oculta algo, entonces no son muy sinceros en darte datos, ¿no? Entonces hay que ganarse la confianza. Imagínense si con una historia normal pasa eso, querer hacer una historia sexual es más complicado, ¿no? Más si está en juego la trampa, el adulterio, ¿no? El paciente en general es mentiroso, ¿no? Muchas veces no te quiere ni decir que ha tenido contacto sexual, ¿no? Pero sabemos ahora que todas, a excepción de papilomavirus así discutido y molusco contagioso, tiene que haber contacto sexual, ¿no? Si no, no hay forma, ¿eh? Por eso que la enfermedad de transmisión sexual en los niños es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque hay que automáticamente pensar en abuso sexual, ¿no? No hay forma que un niño de 4 o 5 años tenga una ETS, ¿no? Si tienes, porque le han contagiado, ¿no? Y si le han contagiado es que han abusado de él, ¿no? Pero la historia sexual en eso es importante, ¿no? Cualquier pareja sexual nueva, historial de múltiples parejas sexuales o parejas sexuales con parejas concomitantes, las prácticas, la protección, si tienen o no tienen buena protección, los antecedentes de historias pasadas de otras infecciones de transmisión sexual, ya te orientan a saber cómo se comporta el paciente, ¿no? Entonces esto es algo que tienen que trabajar, tienen que aplicarlo, ser bastante concienzudos, en gran medida delicados y tratar de tener la confianza del paciente para que éste se abra y te diga, ¿no? Si no, es bien difícil, ¿cómo se llama?, poder hacer una buena historia sexual, ¿no? Y acuérdense, ¿no?, estos factores, jóvenes, 15 a 24, el mayor grupo de riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, historia de infección de transmisión sexual, estados seropositivos, embarazadas, admisión a correccionales, etcétera, ¿no? Y estos factores del comportamiento que ya los dijimos, ¿no? Todos estos relacionados sobre todo con promiscuidad, en gran medida nos van a hacer pensar en pacientes que tengan, ¿cómo se llama?, una infección de transmisión sexual. ¿Alguna pregunta, chicos? Esta clase, Sofi, ¿la descargas directamente del meeting o les paso? Igual va a quedar en el, ¿cómo se llama?, en el
en el aula virtual, ¿no? Junto con el video. Bueno, hemos terminado estas 3 clases de infecciones, ¿no? Bacterianas, después de tuberculosis y ahora las infecciones de transmisión sexual. Ya vienen temas más de la especialidad, ¿no? Acá el tema de las ETS siempre es el dermatólogo y el urólogo y el ginecólogo el que ve, ¿no? Sobre todo el urólogo y el dermatólogo, las infecciones de transmisión sexual. Al no ser quirúrgicas, la verdad, son temas, o sea, de práctica diaria que hay que conocerlos, pero no son muy atrapantes, ¿no? Al cirujano le gusta operar, no estar ahí tratando verruguitas, ¿no? Pero es parte de la especialidad y hay que conocerlas, ¿no? Y en el caso de ustedes es importante porque en atención primaria van a haber muchas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Porque en general los pacientes acuden, ¿no? A los centros de salud, si están haciendo serum, van a ver y es bueno conocerlas, ¿no? Muchos ya vienen a veces mal manejados o complicados y sobre todo los pacientes que son subdiagnosticados como ITS y no son, ¿no? Que es un verdadero problema, ¿no? Pues es un poco lo que más ve el urólogo, más que las infecciones en sí, porque muchas de estas pasan ya por los filtros de los centros de salud, de la atención primaria y de los dermatólogos, ¿no? Al ser problemas dermatológicos. Pero estos que no sanan con nada, muchas veces no son infecciones de transmisión sexual y a veces con una circuncisión o con ciertos cambios de hábito y cambios de higiene personal mejoran los pacientes sin necesidad de antibióticos ni nada, porque nunca han tenido una infección de transmisión sexual, ¿no? Pero ya para terminar, recordarles que es fácil tratar una infección de transmisión sexual, excepto las incurables, que todas son virus, ya sabemos. Lo que no es fácil es acabar con el problema emocional, incluso el impacto sobre la calidad de vida y sobre la vida sexual del paciente que ha sufrido o se ha contagiado de una ITS, que las más de las veces es por culpa de uno, ¿no? Por eso es que hay tanto sentimiento encontrado, ¿no? De bronca, ira y malestar, ¿no? El problema en las ETS es curarles la cabeza, quedan traumados, ¿no? Y peor si son adolescentes, ¿no? O sea, es la peor edad en la que uno puede contagiarse una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Porque está en plena etapa formativa, de madurez emocional, psíquica y todo, y sexual también. Entonces esto a veces es devastador para jóvenes así emocionalmente algo más lábiles que otros, ¿no? Es bien difícil el tema ese. Son pacientes que hasta viejo arrastran su infección que les ha causado cicatrices profundas, ¿no? Emocionales. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. Respecto a la entrevista en adolescentes, me refiero más de 15 hasta los 18 años, ¿se tiene que hacer siempre en presencia de sus papás, considerando que se está abordando temas de sexualidad? Ese es el tema, ¿no? Es muy buena tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, en general, muchos vienen solos, ¿no? Ahora, es una norma, ¿no? O sea, tú no puedes atender a un menor de edad solo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí lo que tienes que hacer es hablar, conversar, ir rápidamente a una prueba diagnóstica confirmatoria y en general hay que decirles que vengan con el padre, ¿no? Y asegurarte que salga con el tratamiento, porque la verdad más de uno no va a volver nunca más, ¿no? Por eso que el tratamiento tiene que ser oportuno ese rato, ¿no? No puedes dejarlo ir al paciente, porque si no o va a seguir contagiando o se puede complicar, ¿no? Muchos vienen con los padres, ¿ah? Porque acuérdense, un chico de 15 años es difícil que tenga dinero para una consulta privada, pues termina yendo a un centro de salud o termina yendo al hospital, ¿no? Ahora, si en el hospital va a sacar su cita, le pueden dar la cita, pero al ser menor de edad le van a exigir que venga acompañado, ¿no?
pero igual, o sea, si ya tiene una ETS, no le va a costar ningún trabajo, o sea, delante del padre, aceptar que ha metido la pata, ¿no? Que se ha contagiado, o dónde se ha contagiado, cómo se ha contagiado. Y va a tener que abrirse, ¿no? Muchas veces sorpresa para los padres, ¿no? Que a veces son tan piñas que es su primera relación sexual, ¿no? Por eso que es devastador emocionalmente, ¿no? A la edad que le ocurre y encima en su primera experiencia, ¿no? Entonces ahí el papá ahora ya es más abierto, ¿no? Los jóvenes hablan más. Antes sí era un verdadero problema, ¿no? Pero ahora muchos padres llevan a sus hijos a su examen genital con el urólogo para ver su grado de madurez, y sobre todo muchas chicas van a sus exámenes ginecológicos acompañados a sus padres, ¿no? Entonces ya en alguna medida ese tema no es tan tabú, se habla más, se conoce más, ¿no? Pero sí, en general, si tienes un joven solo, o sea, asegúrate de darle tratamiento y tú estás en la obligación de hacerlo venir, ¿no? Tampoco vas a rechazarlo, no lo vas a atender porque no es el padre, ¿no? Deberías, ¿no? Porque ningún menor de edad, en teoría, puede atenderse solo, ¿no? Pero bueno, si viene solo hay que mandarlo con tratamiento y pedir una prueba confirmatoria y que venga a buscar el resultado, de preferencia con su padre, ¿no? O sea, se le dice que te haga caso difícil, ¿no? Para que venga con el padre, mejor. Y si se pierde, ya que se pierda con tratamiento, ¿no? Que es lo que normalmente pasa, ¿no? Vienen, recogen el tratamiento y no los vuelves a ver nunca más, ¿no? Por eso esas monodosis no terminan de convencer a la mayoría, a pesar de las guías, ¿no? La guía te dice, claro, ¿no? 250 miligramos intramuscular, dosis única para gonorrea. Ahora hay que ver dónde se pone, con quién se pone, qué ceftriaxona se pone. Asegúrate, ponle 1 gramo y dale 5 días vía oral, ¿no? Entonces el paciente no se va a olvidar nunca el tratamiento, ¿no? Es un tratamiento que va a cumplir probablemente uno de los dos, ¿no? Uno bien, uno mal, o sea, pero está tratado, ¿no? En cambio, si apuntas a una sola bala, la bala falla y el paciente sigue infectado, ¿no? Se pierde mucho. Esa pregunta que haces es muy, muy buena, ¿no? Los pacientes se pierden, más si son jovencitos y vienen, y sabemos que es el principal grupo de riesgo, ¿no? 15 a 24, el adolescente desinformado es el que más se contagia, ¿no? Entonces, a ese hay que tratarlo y darle que salga con tratamiento para asegurarte que cure, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, continuamos el próximo lunes con la teoría y el miércoles con los alumnos de práctica.